La Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. El 25 de diciembre es una fábula, es algo que se conmemora sin saber lo que se conmemora. Y lo que más duele es que se hace dentro del cuerpo de Cristo, que se hace dentro de las iglesias evangélicas, es el engaño de los últimos tiempos para la iglesia. Una apostasía aberrante, una idolatría aberrante que se está introduciendo cada vez más en el cuerpo de Cristo y marginando a los mismos cristianos. Muchas veces pensamos que los falsos profetas van a venir con un libro fuera de la Biblia, que van a venir con una vestidura fuera de lo común, que van a venir diciendo yo soy el falso profeta o yo soy un profeta que desmiente los caminos del Señor, y muchas veces no nos damos cuenta que los mismos falsos profetas están dentro de las iglesias cristianas evangélicas, dentro del cristianismo. Hoy en día se está cobijando dentro de las iglesias evangélicas idolatría suficientemente encubierta, sutilmente encubierta y de una forma increíble, y es por eso que existe tanto pecado y tanta maldad, tanta depresión, tanta amargura dentro de las iglesias evangélicas a nivel mundial. Es un flagelo ver lo que está ocurriendo dentro de las iglesias. Nos preguntamos, ¿por qué causa? ¿Por qué se tolera la idolatría? La Biblia nos habla en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, versículo 5, donde dice: no hay que hacerse imágenes de lo que está debajo en la tierra, arriba en los cielos o abajo en las aguas. Y resulta que llega la fiesta de la Navidad y se comienza a hacer imágenes dentro de los altares, de los púlpitos, se comienza a armar el famoso árbol de Navidad, a traer el demonio del llamado Papá Noel, Santa Claus o Viejo Pascuero. Estas son algunas formas de mencionar al pintoresco personaje de la Navidad en los diferentes países de América Latina. Esta es una falta de respeto al cristianismo, falta de respeto al Espíritu Santo, que muchas veces lo invitamos a que esté en medio de la congregación, pero déjeme decirle algo, mi querido y amigo oyente, que en este día queremos sacar a la luz lo que es el engaño y la mentira. Tenemos que sacar fuera lo que no es de Dios, lo que a Dios no le agrada, y por eso no ocurren milagros, maravillas, y por eso vemos a un pueblo totalmente enfermo. Entonces vamos a ir observando en este estudio, ¿no es cierto?, los aspectos que vamos a considerar. Para ello vamos a hablar de la Navidad, vamos a hablar del árbol de la Navidad, vamos a hablar de Santa Claus, vamos a hablar también de los regalos. Sin duda alguna, usted podrá observar en la pantalla, para analizar el origen de determinadas tradiciones, sin darse cuenta, lo que muchos hacen es rendir culto a determinadas fuerzas ocultas que se esconden detrás de las fiestas y conmemoraciones paganas. Para hablar de la Navidad, nosotros vamos a utilizar dos libros. Uno de ellos es la Biblia Sagrada, y para aquellos que no creen en la Biblia pueden revisar los libros de historia. Usted los puede conseguir en una biblioteca o en la internet. En otras palabras, deberemos de quemar pestaña para conocer la historia que habla acerca de este flagelo. Para comprender lo que está detrás de la Navidad es necesario que nosotros revisemos el Génesis y leer detenidamente acerca de Noé. Sin duda alguna, mi amado hermano, el capítulo 10, versículo 1 nos brinda esa introducción que dice: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Entonces, mi amado, remarcamos, y quiero que observen su pantalla, el nombre de Cam. Y a partir de ahí, desde el versículo 6, dice: los hijos de Cam, Cus, Misraín, Fud y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Raama y Sapteca. Y los hijos de Raama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod,
quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Obsérvelo bien, está allí en rojo y subrayado. Este fue, dice el versículo 9, vigoroso cazador delante de Jehová, por el cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, Babel. Preste atención a ese nombre, Erec, Acán y Calné en la tierra de Sinar. El versículo 11 dice, de esta tierra salió para Siria y edificó, preste atención a este otro nombre, Nínive. Luego le sigue Rehobot. Rehobot, recuerde, es el lugar donde fue un sangriento ataque por parte de grupos terroristas llamado en el mes de octubre del año 2023, allí en la región de Gaza, en los desiertos de Israel hacia el sur. Luego le sigue Cala y remarcamos Nínive. El versículo 12 dice, y Resem, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Génesis capítulo 10, versículos 6 al 12. La tabla genealógica de los descendientes de Noé, ahí los tiene usted y los vamos a remarcar uno por uno para que pueda observar de dónde emergen, ¿no es cierto?, los enemigos de la nación de Israel, los enemigos del pueblo de Dios y sin duda alguna los grandes artífices del planteamiento idolátrico más diabólico que en el día actual se está celebrando. Dice Noé, tenemos los tres hijos, Jafet, Cam y Sem, ¿no es cierto? De Jafet tenemos una descendencia que está registrada por allá por el libro de Ezequiel capítulo 38, ¿no es cierto? Y nos habla de Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec, Tiras. De Gomer desciende Askenaz, Rifat, Togarma. De Javán descienden Elisa, Tarsis, Quitín, Dodamín. Y ahí tenemos, mi amado hermano, la primera descendencia de Jafet. Luego nos vamos a mirar a Sem. De Sem tenemos la descendencia Elam, Asur, Arfaxad, Lud, Aram. De Arfaxad descienden Sala, Eber, y de Eber descienden Peleg, Reu, Serug, Nacor, Taré y Abraham. También de Eber descienden Joctán, Almodab, Selef, Hazar, Mavet, Gera, Adoram, Usaí, Dicla, Ubal, Abimael, Seba, Ofir, Ávila, Jobad. Y de Aram tenemos Uz, Ul, Geter y más. Ahora miremos un poquito a Cam. De Cam descienden, por ejemplo, Cus. De Cus desciende Nimrod, Resem, Seba, Ávila, Sabta, Raama, Seba, Dedán. De Cam desciende Misraim. Atención al nombre de Misraim, por favor, préstele mucha atención. Tenemos de ahí la descendencia Ludín, Anamín, Leabín, Naftuín, Petrusim, Caftorín, Capsluín. Esos son los descendientes de Misraim. Y tenemos después Fud y luego le sigue Canaán. Atención al nombre de Canaán. De ahí desciende Sidón, Ged, Jebuseo, Amorreo, Gergeseo, Ebeo, Araseo, Simeo, Arvadeo, Semareo y Amateo. Ahí tenemos la descendencia de Cam. ¿Por qué le dije Misraim? Puede observar que en su pantalla aparece ahí abajo Egipto y después de Egipto vienen los filisteos. Vaya pensando en estos nombres, tome nota, vaya abriendo su Biblia y vaya marcando cada una de estas expresiones que vamos observando. Ahí se lo remarcamos, tenemos a Cam y luego tenemos a Nimrod. Entonces le sigue para abajo Egipto y tenemos los filisteos. Los enemigos de Dios y del pueblo de Israel, sin duda alguna, ahí aparece en rojo el nombre, Cam. Y entonces marcamos las descendencias. Cus aparece en Nimrod, Resén, Seba, Ávila, Sabta, Raama, Seba, Dedán. Luego de Misraim, ¿no es cierto?, aparece Ludín, Anamín, Leabín, Naftuín, Petrusín, Caftorín, Casluín y sigue Egipto
y debajo de Egipto aparecen los filisteos. Observe la descendencia, cómo viene, y amado hermano, cómo se entrelaza, ¿no es cierto?, la enemistad para odiar a una nación que es el pueblo de Dios. De la descendencia de Canaán tenemos Sidón, Het, Jebuseo, Amorreo, Gergeseo, Heveo, Araseo, Simeo, Arvadeo, Semareo, Amateo. Esas son las descendencias y ahí en el cuadro rojo les presento a los enemigos acérrimos de la nación de Israel, a los promotores de una idolatría pagana, de una idolatría totalmente satánica para arrastrar al pueblo de Dios, en su momento Israel y en la actualidad la iglesia cristiana evangélica comprada y lavada con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sin duda alguna, estos enemigos son los encargados de propagar todo el ambiente idolátrico satánico a nivel mundial. Y esto es lo que se está dando sobre el planeta Tierra en estos últimos días, los días que estamos viviendo, que estamos a punto de escuchar el sonar de la trompeta. Nos vamos a Génesis capítulo 10, versículo 6, y ahí aparece Cam, ¿no es cierto? Ahí tenemos a Cam en este momento. Luego dijimos, le viene descendiendo Cus, desde ahí aparece Nimrod a partir del versículo 8, instauró los reinos en la tierra de Sinar. Recuerde, Nimrod instaura los reinos en la tierra de Sinar. Este hombre se va y, ¿no es cierto?, a Siria y allí edifica y aparece el nombre de Babel. Después de ahí edifica Erech y también Akkad, ¿no es cierto? Y también, por último, a Calmé. Ahí tiene usted los reinos que va instaurando en diferentes lugares por parte de Nimrod. Desde Asiria, mi amado, se va y construye Nínive, atención a ese nombre particular que aparece ahí, luego Rehobot, ¿no es cierto?, después Cala y por último Resem. Ahí tiene usted en pantalla, ¿no es cierto?, bien marcado el cuadro para que usted lo pueda estudiar. Sabe, esto no lo va a encontrar en ninguna parte, solo por la gracia de Dios, usted lo está viendo ahora en pantalla. Aquí tenemos el nombre de Nimrod. Nimrod, casado con Semiramis, introduce un sistema religioso basado en la astrología y el ocultismo. Recuerde que la astrología tiene sus principios por allá entre lo que es el matrimonio de Nimrod y Semiramis. Es la consulta, la carta astral, la fecha de nacimiento, ¿no es cierto?, que con los años agarraría fuerza y la nueva era lo desparramaría a nivel mundial. Y hoy tenemos centenares y centenares de personas diariamente consultando el horóscopo satánico para conocer un poco día a día del futuro que les depara. Esto lo podemos ver en la construcción de la Torre de Babel, que en realidad era un templo o sigurat donde se adoraba al sol y la luna. Atención con la adoración al sol y la luna. Preste atención a esas dos palabras. De acuerdo a los historiadores, cuando Nimrod murió, su esposa, la reina Semiramis, lo proclama como el dios Sol. Recuerde esto, lo proclama como el dios Sol, también conocido como el dios Baal. Y entonces, sin duda alguna, Nimrod, mi amado hermano, sigue marcando lo que es la línea por la cual vendrá automáticamente esa idolatría satánica. Semiramis entonces tiene un hijo ilegítimo llamado Tamuz y ella declaró que este hijo fue concebido milagrosamente por medio del espíritu de su fallecido esposo en una inmaculada concepción. No sé si nota usted un programa, ¿no es cierto?, ya prefabricado para que la humanidad vaya entrando en una conciencia satánica dormida. Semiramis también declaró que su hijo era realmente el regreso o renacimiento de su esposo Nimrod. Y es así como se originó la doctrina de la reencarnación, muy popularmente en el día actual, diseminada por la nueva era. Entonces remarcamos allí el hijo ilegítimo. En poco tiempo los seguidores de Nimrod también comenzaron a adorar
a la madre, más que al hijo, venerándola como la reina del cielo. ¿Le dice algo a usted esta palabra, la reina del cielo? Y la diosa de la fertilidad, Semiramis, fue conocida con otros nombres como por ejemplo Astarte, Inanna e Istar. Increíble cómo avanza esta situación idolátrica y se desparrama hacia el mundo. Ahí tiene usted la primera imagen, Semiramis y Tamuz. Observe bien la imagen, por eso tiene un número 1 para que usted la pueda distinguir, mirarla, cómo se encuentra, y vamos con la segunda, Isis y Horus. Observe usted, ¿no es cierto? Luego vamos a explicar lo que es Isis y Horus, porque eso se está implementando en el día actual sutilmente dentro de las iglesias. Aunque usted no lo crea, mírelo en su pantalla y disfrútelo. Este sello, la pregunta es, ¿dónde lo ha visto usted alguna vez? Sin duda alguna, muchos responderán que lo vieron dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana, aún en la hostia, por ejemplo, ahí se encuentra ese sello. La letra I habla de Isis, H, Horus, y la letra S de Set. Imagínese el sol, ¿no es cierto?, el dios sol, el cual sería promovido en adoración. Y ahí lo tenemos, y ahí tenemos a la señora Isis que aparece en la escena, y luego, sin duda alguna, aparece Horus allí en la escena. Ahí tiene este personaje, mi amado, que sin duda alguna dará mucho de qué hablar a lo largo de este estudio que usted está mirando por la gracia de Dios en la pantalla de su televisión. Isis, diosa egipcia, Musa, demonia de la danza. Muchos se preguntarán por qué Musa de la danza es una demonia, es un demonio que se mueve, ¿no es cierto?, en el aspecto de la danza. Años más tarde los griegos, ¿no es cierto?, tomarían eso y agarrarían los dioses griegos, y entre eso irían las musas que ejemplificarían, por ejemplo, las artes, y entre eso estaría la danza. Cuando Homero escribe la Odisea griega, él expresa y habla acerca de las diferentes diosas, entre las cuales se escribe acerca de la musa. Profano, sin duda alguna que sí. Isis era una de las diosas más populares entre los egipcios. Era una maga poderosa, esposa de Osiris, el dios de los muertos, y madre de Horus. Con sus conocimientos mágicos consiguió resucitar a su marido y proteger al pequeño Horus del asesino de su padre, el dios Set. Imagínense. Ahora, Santiago capítulo 4, versículo 4 nos dice algo interesante. Oh almas adúlteras, con signo de admiración. Oh almas, en plural, adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Pregunta, ¿no es cierto? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Imagínese lo que explica aquí Santiago en el capítulo 4, versículo 4, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos leído ese pasaje y cuántas veces nos hemos visto envueltos en cosas aberrantes dentro de la iglesia cristiana evangélica? Volvemos a Isis, musa egipcia, demonia de la danza. Mire allí usted la primera imagen, observe la posición de las manos, la posición de las alas, observe la pluma gigante en su cabeza sostenida por una alianza roja que rodea su caballo negro. Todo esto es para proclamar lo que en ese momento era la adoración a Horus. En este caso, el faraón de Egipto era considerado, o el faraón de turno, considerado el Horus de Egipto. Quería decir el dios, ¿no es cierto?, de lo que eran las cosas profundas, las cosas oscuras, ¿no es cierto?, y todo lo que tendría que ver en lo profundo de la tierra y arriba. Era considerado el Horus. Esa presentación de rodilla significa que le van a brindar adoración. ¿No se ha puesto a pensar usted dónde vio esto en alguna danza, en alguna iglesia evangélica? Observe la segunda,
Si usted nota en la cabeza, arriba viene como una especie de cántaro. Ese cántaro, ¿no es cierto?, simplificaba el agua para que el Horus mantenga el poder y el control sobre lo que era un alimento, ¿no es cierto?, necesario dentro del sistema egipcio. Puede observar las plumas por dentro color negro con, ¿no es cierto?, unas manchas rojas que eran como cordeles. Esto, mi amado, marcaba la fidelidad hacia Horus en la danza. Al abrir las manos, eso junto con la coreografía que le acompañaba en aquel momento, simplemente le daban fidelidad a Horus. Ahora usted puede observar que la vestimenta cambia de color y ahora puede observar la misma posición, solamente que ahora no tiene el plumón arriba de la cabeza. Esto significa que van cerrando la adoración, ¿no es cierto?, con una luz verde para una práctica de inmoralidad que se podría llevar a cabo en el palacio frente a Horus. Y por último, cuando ella dobla la rodilla derecha y deja la rodilla izquierda hacia arriba, abre las dos manos, las alas se extienden, usted observará a un lado un cántaro. Ese cántaro tenía agua y también observará palmeras de trigo, ¿no es cierto?, y otros vegetales en la mano izquierda. Esto significaba que él tenía el poder sobre todo esto, el agua, los alimentos, y que Horus seguiría siendo, ¿no es cierto?, el dios de los egipcios y del resto de la gente. Sin duda alguna, esa danza que usted está viendo ahí es normalmente la que se observa en muchas coreografías evangélicas en el día actual. En otras palabras, se está introduciendo perversión, ¿no es cierto?, paganismo profano de un mundo totalmente diverso, satánico de afuera, hacia dentro de la iglesia. Y nos preguntamos, ¿por qué no hay bendición? ¿Por qué no hay sanidad? ¿Por qué no hay liberación? ¿Por qué no hay bautismo del Espíritu Santo? Bueno, ahí va teniendo cada una de las respuestas. Ezequiel capítulo 22, versos 26 al 28 nos dice lo siguiente: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Atención, dice mis santuarios, está hablando en plural. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebata presa, derramando sangre para destruir las almas. Atención, para destruir las almas, para obtener ganancias injustas, y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Entonces remarcamos, distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. No distinguieron, no hicieron diferencia. ¿Qué le parece? Eso está pasando en el día actual. Ahí tiene a Isis y Horus, la imagen número 2. Y entonces, ahora mire esta tercera imagen. ¿Qué le parece? Una copia fiel, ¿no es cierto?, en la cual se pragma la imagen para que la gente pueda simple y sencillamente hipnotizarse y adorar ciegamente esta imagen, ¿no es cierto?, esta estampa que se distribuye hoy en día a nivel mundial. Y sin duda alguna, así está la sociedad y así está también el pueblo evangélico. Una diosa madre llamada Astarot y reina del cielo era bien conocida entre los israelitas y se ha dicho que era la esposa de Baal. Esa pareja fue una espina en las costillas de Israel. Repetidas veces la Biblia dice: dejaron a Jehová y adoraron a los Baales. Jueces capítulo 2, versículo 13, Jueces capítulo 3, versículo 7, Primera de Samuel capítulo 7, versos 3 al 4, capítulo 12, versículo 10, Primera de Reyes capítulo 11, verso 5, Segunda de Reyes 23, versículo 13. Más tarde, en la época de Jeremías, el pueblo seguía sirviendo a la reina del cielo. ¿Le dice algo esa palabra, la reina del cielo? Jeremías capítulo 7, versículo 18,
los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos. Atención, para provocarme a ira. Ahí lo tiene clarito y completo en Jeremías capítulo 7, versículo 18. Jeremías capítulo 44, versículo 16 al 19, dice lo siguiente: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la iremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades. Observe las ciudades cuáles son: Judá y en las plazas de Jerusalén, dos ciudades muy importantes en Israel. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo y a espada y de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones, atención, sin consentimiento de nuestros maridos? Ahí habla de la complicidad, tanto ministerialmente hablando y matrimonialmente hablando. Esa complicidad que los lleva a, sin duda alguna, a tener que un día rendirle cuentas al Dios de gloria por esa situación. Un dicho muy popular en América Latina dice: tanta culpa tiene el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Quiere decir que ahí hay una complicidad, observe, sin consentimiento de nuestros maridos. Eso pasa hoy en muchas iglesias evangélicas, donde uno al otro se tapan, uno al otro se cubren las diferentes profanidades, las diferentes, ¿no es cierto?, atrocidades que se están cometiendo en las iglesias evangélicas. Bendecido sea el nombre de Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Jeremías capítulo 44, versículo 25 dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: vosotros y vuestras mujeres hablasteis con vuestras bocas y con vuestras manos lo ejecutasteis, diciendo: cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones. Confirmáis a la verdad vuestros votos y ponéis vuestros votos por obra. Ahí lo tiene. Y ahora regresamos al cuadro de la reina Semiramis. Observe usted, está dividido en tres partes y vamos a ir lentamente para que usted pueda observar detenidamente cómo está entrelazado. Tenemos Inanna, eso es el nombre que se le da en Sumeria; Istar, asirio babilónico; y Astarté es muy conocido en Canaán. Ahora bien, cuando avanzamos nos encontramos que este nombre, Semiramis, produce, ¿no es cierto?, genera, este demonio, erotismo. Luego vemos que es conocido como la señora de las batallas y en tercer lugar, reina de las estrellas. Cruzamos una flecha desde el erotismo y vamos hasta Canaán y nos encontramos con Astarté. Ahí está toda la influencia de la inmoralidad que arrastró en una ocasión a la nación de Israel a cometer hechos totalmente aberrantes en aquel momento. Luego bajamos en tercera instancia del erotismo y nos damos cuenta que el erotismo viene produciendo lascivia, orgías, homosexualidad, lesbianismo. En el medio encontramos idolatría, encontramos gobierno y esclavitud. Se preguntará por qué gobierno y esclavitud. Usted puede revisar el libro de Efesios capítulo 6 a partir desde el verso 12 en adelante y verá cómo los demonios ejercen esclavitud sobre gobiernos, pueblos, lenguas, naciones a nivel mundial. En tercer lugar, descendiendo de la reina de las estrellas, encontramos ocultismo, adivinación, masonería, humanismo, lo que está desparramado en el día actual a nivel
nivel mundial. Y eso lo estamos viendo, lo estamos viviendo en la presente actualidad. Para que usted tenga una idea cómo se está moviendo la situación hoy, apostáticamente hablando, e infiltrándose dentro de nuestras iglesias evangélicas. Reina Semiramis, ahí está remarcada en rojo, ¿no es cierto? Y nos lleva a observarla cómo aparece en Canaán. Astarte, ahora casada con Moloc. ¿Quién será Moloc? Usted se preguntará. Ya lo vamos a ir descubriendo, ¿no es cierto? Estamos hablando de la reina de las estrellas, reina del cielo, ¿no es cierto? Y nos sigue mostrando cuál es la capacidad, cuál es la meta: idolatría, gobierno, esclavitud. Y por último, lascivia, orgías, homosexualidad, lesbianismo. Esto, hablar de Moloc, te lleva a pensar, ¿no es cierto?, sin duda alguna, en lo que la ruta va marcando. Un dios prefabricado en bronce, por dentro se calentaba como un horno al rojo vivo y allí eran arrojados los bebés recién nacidos. En otras palabras, cuando usted ve y estudia, ¿no es cierto?, acerca de Israel, los primogénitos que nacían, en un momento esa nación que ve los grandes milagros de parte de Dios, ahora sus primeros hijos, ¿no es cierto?, los primogénitos, arrojarlos, ¿no es cierto?, al rojo vivo dentro de ese horno que estaba hirviendo. ¿Para qué? Para ofrecérselos a Moloc. Esto representa en el día de hoy lo que podemos hablar acerca del aborto. Dice Levíticos capítulo 18, versículo 21, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contaminéis así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Ahí tiene la imagen de Moloc, como fue fabricada en aquellos tiempos en Canaán. Años más tarde Israel, si usted observa, pasa a formar parte de los sacrificios de los bebés. Ahí va entrando, va subiendo las escalinatas. En ese momento el sacerdote satánico que llevaba a entregar y a arrojar a esa criatura recién nacida, ¿no es cierto?, dentro de ese horno, porque era un horno de fuego que consumía a ese bebé que era entregado directamente a Moloc. Entonces Semiramis se embaraza y decía que era un regalo de los dioses, que era la reencarnación de Nimrod, pero en realidad era fruto de una traición, pues su marido e hijo ya estaban muertos en ese momento, y sin duda alguna nace Tamuz el día 25 de diciembre y es considerado como un dios. Imagínense a qué extremo habían llegado esta gente por allí. Dice Ezequiel capítulo 8, versículo 14, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando. ¿A quién? A Tamuz. Imagínese eso ahí, y lo remarcamos para que usted lo pueda observar en la pantalla. Allí aparece, ¿no es cierto?, Tamuz, el dios sol de los egipcios, babilonios, los griegos, los persas, los romanos y hasta hoy en día dentro de las sociedades secretas. Esto está tremendo, ¿no es cierto? Hoy en día en las sociedades secretas, piense un poco, ¿no es cierto?, en la agenda que se está manejando satánicamente hablando, la Agenda 2030, ¿no? Qué tremendo la situación. Estamos a punto de escuchar el sonar de la trompeta y la novia, que es la iglesia del Cristo glorioso, ser levantada con destino hacia el tercer cielo. Bendecido sea el nombre de Cristo Jesús. Dios de la fertilidad, extensamente adorado en Mesopotamia, Siria, Palestina, equivalente a Osiris en Egipto, Adonis de los griegos. Su consorte era la diosa Istar, Astarte. Su culto involucraba ritos licenciosos, ¿no es cierto? Y se suponía que Tamuz había sido muerto por un jabalí mientras cuidaba sus rebaños. Su esposa lo rescata del Averno. Su muerte representaba el principio del invierno. Entonces remarcamos Istar, Astarte y también Tamuz para que usted lo pueda ver en su pantalla y grabarse cada uno de estos nombres. Su madre decía que de ese tronco donde cayó muerto había nacido un pino. Atención.
Todos los años, el 25 de diciembre, era común que las personas llevaran un pino al interior de su casa, lo decoraran con oro, plata, como símbolo del renacimiento de Tamuz. Las sacerdotisas ayunaron y lloraron durante 40 días y 40 noches la muerte de Tamuz al pie del pino, y al final de ese periodo ellas agradecieron unas a otras haciendo intercambio de regalos, los cuales eran depositados a los pies de ese pino. ¿Le dice algo toda esa situación? Vaya observando en su pantalla cómo vamos remarcando cada uno de estos nombres que aparece allí. Todos los años, el 25 de diciembre, es conmemorada la Navidad. ¿Nacimiento de quién? De Tamuz. A ese es el que adoran aún muchos llamados evangélicos en el día actual. Semiramis fue en realidad la fundadora de gran parte de las religiones, celebraciones y fiestas paganas que adoran a dioses falsos, incluso varias fiestas supuestamente cristianas como la Navidad, el Año Nuevo y el Domingo de Resurrección surgieron del sistema religioso falso que ella desarrolló. Es por eso que lo remarcamos, para que usted pueda tomar nota y tener consideración. Ahí puede observar usted la estampa de la Virgen María y el Niño Jesús. Fíjese abajo, lo escribimos en rojo para que usted lo pueda ver bien claro. Habla de Tamuz y Semiramis. Pasaron a llamarse ahora el Niño Jesús y la Virgen María. La Biblia dice en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 4, y apartarán de la verdad el oído. Atención, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La verdad, la única verdad que hay es la del verdadero evangelio, del Cristo de gloria, aquel que sin duda alguna tiene el poder para quebrantar yugos de esclavitud, para dar vida y vida en abundancia, para brindar salvación al alma que sin duda alguna camina por este planeta Tierra sin Dios, sin fe y sin esperanzas. El 25 de diciembre es una fábula, es algo que se conmemora sin saber lo que se conmemora. Y lo que más duele, diríamos, es que se hace dentro del cuerpo de Cristo, que se hace dentro de las iglesias evangélicas. Es el engaño de los últimos tiempos a la iglesia. La Navidad, recuerde, no existe, porque el cumpleaños del Señor Jesucristo no es el 25 de diciembre. La Navidad es una mentira satánica y ¿sabe una cosa? Jesucristo no cumple años. ¿Por qué? Porque Él es eterno, es ayer, es hoy y es mañana. ¿Qué le parece? Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Hoy en día se está cobijando dentro de las iglesias evangélicas idolatría sutilmente encubierta. Por eso hay tanto pecado, tantas divisiones, tanta maldad, tanta depresión, tanta angustia, tanta amargura en las mismas iglesias en el día actual. Es un flagelo ver lo que está ocurriendo dentro de las iglesias evangélicas y nos preguntamos, ¿por qué causa? Porque se tolera ahí adentro la idolatría y hay complicidad para tolerar toda esa inmundicia satánica. La Biblia dice en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 4, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y resulta que llega la fiesta de la Navidad y se comienza a hacer imágenes dentro de los altares, de los púlpitos, se comienza a armar el famoso árbol de Navidad y a traer aquel demonio llamado Santa Claus. Imagínense, y sin duda alguna, el flagelo de la tristeza, el llanto, cómo se apodera en los días que estamos viviendo. ¡Qué triste! ¿Qué significa en español la palabra Navidad? La palabra Navidad viene del latín nativitatem, que significa, ¿no es cierto?, nati, nacimiento, vita, de la vida, tem, para ti. ¿Qué significa en español la palabra Navidad? La palabra Navidad viene del latín
nativitatem, que significa nati, nacimiento, vita, de la vida, tem, para ti. Por tanto, Navidad significa en español nacimiento de la vida para ti. Sin duda alguna es lo que mucha gente se pregunta, el por qué. El enemigo de Dios y del hombre ha usado esa fecha, esta palabra y esta celebración para distraer al hombre del significado que tiene el nacimiento más notable que haya ocurrido a lo largo de toda la humanidad y que desde el mundo fue creado. El nacimiento de Dios hecho carne sobre la tierra. Oficialmente el nacimiento de Cristo se celebra el 25 de diciembre desde el siglo IV bajo el mandato del emperador Constantino, siendo sumo pontífice el Papa Julio I. Ahí lo tiene, lo remarcamos. Dogmas e innovaciones de la Iglesia Católica Romana con sus fechas. Número 1, la oración por los difuntos viene a establecerse en el año 310 después de Cristo. La modificación del calendario gregoriano se hace en el año 312 después de Cristo. El culto de los mártires y ángeles se establece en el año 350 después de Cristo. En cuarto lugar, la misa se establece en el año 394 después de Cristo. En el quinto lugar se oficializa el 24 de diciembre como Nochebuena y el 25 de diciembre como día del nacimiento de Jesús, año 400 después de Cristo. En el sexto lugar se inventa el rosario en el año 403. En séptimo lugar se oficializa el culto a María, llamada Madre de Dios, año 431 después de Cristo. En octavo lugar se oficializa el uso del agua bendita en el año 460 después de Cristo. En noveno lugar, el culto en latín, año 600 después de Cristo. En décimo lugar, la doctrina del purgatorio enseñada en el año 600. Hablaba de que el calendario gregoriano fue modificado en el año 312. Muchos se preguntarán por qué esa modificación. Se modificó porque antiguamente eran 10 meses, se le agregaron 2 meses más, que era julio por Julio César, agosto por Augusto César. Constantino quería que también el nombre de él aparecía en los calendarios. Le dijeron, lo sentimos mucho, emperador, pero su nombre no puede entrar acá. Son 12 meses exactos los cuales brinda el calendario, y se enojó tanto que sacó un edicto y le cambia el nombre a la ciudad de Pérgamo, donde se hizo todo este trabajo, y le pone Constantinopla, hasta que en el año 1400 los turcos, en una guerra, recuperan nuevamente Turquía, lo que era Asia Menor en ese momento, y le vuelven a poner el nombre original a Pérgamo. Le quitan Constantinopla y vuelven a reinstaurar el nombre Pérgamo. Entonces, si Jesús no nació en diciembre, resulta muy extraño que la cristiandad recuerde su natividad en una fecha que no corresponde para nada con la verdad. La historia, sin embargo, nos da la respuesta a esta infamia. El 25 de diciembre era el día en que los paganos celebraban el nacimiento de su dios solar, conocido en las diferentes culturas con distintos nombres como Osiris, Horus, Júpiter, Zeus, Baal, Zoroastro, Saturno, Baco, Adonis, Hércules, Mitra, Tamuz, etcétera, etcétera. La religión pagana tomaba al sol como fuente de la vida, como la noche más larga que sucedía alrededor del 21 de diciembre, y desde ahí poco a poco la noche se acortaba. Se adoptó desde los ritos babilónicos la costumbre de celebrar el 25 de diciembre el nacimiento del dios Sol, fuente de la vida, el sexo y la fertilidad. Piensen eso
cuando tenga que estudiar acerca del Imperio Romano. Se va a llevar una gran sorpresa. Entonces, en el siglo V, estas costumbres paganas se habían introducido en la iglesia romana de tal forma que sus líderes llegaron, entre comillas, a cristianizarlas, sustituyendo al Dios solar por Jesús, camuflando de esta forma al mundo la verdadera fiesta de la Navidad, sustituyéndola por tradiciones paganas ajenas a la verdad del Evangelio. Septiembre debe tener para nosotros una nueva connotación. Cristo nació en septiembre y esto a prueba de desmentidos. Sabemos que Jesús era menor que Juan el Bautista 6 meses. Eso está en Lucas capítulo 1, versículos 26 al 36. Si añadimos 6 meses a contar de marzo, veremos que la fecha del nacimiento de Jesús corresponde a mediados del mes de septiembre. Se cree y se calcula científicamente, y los judíos rabinos conservadores más profundizados en esto, nos hablan de entre el 16 y 19 de septiembre, fecha que está en consonancia con el relato bíblico de los pastores y sus rebaños en el campo, porque evidentemente no era invierno, sino comienzos del otoño en el hemisferio septentrional. Aquí tenemos el calendario hebreo. Y si usted puede observar, se lo voy a marcar con un rojo, ahí tenemos el mes donde aparece el nacimiento de Cristo y es septiembre. Volvemos a remarcar en rojo, nace Jesús, Lucas capítulo 1, versos 26 al 38. Ahí tenemos nuevamente el calendario hebreo y lo voy a remarcar en rojo. Ahí está el mes de septiembre y luego tenemos, ¿no es cierto?, el nacimiento de Jesús, Lucas capítulo 1, verso 26 al 38. Ahora vamos a observar en el calendario hebreo el nacimiento de Juan el Bautista, Lucas capítulo 1, versículos 56 al 60. Aquí tenemos el mes de Nisán, ¿no es cierto? Y comienza marzo, tenemos las lluvias tardías, cosecha de la cebada, fiesta de las Pascuas, los panes, las primicias. Tenemos todo esto, ¿no es cierto?, dentro del mes de marzo. Ahí lo tiene para usted subrayado en rojo. Y tenemos nuevamente en el calendario hebreo, nace Jesús, Lucas capítulo 1, versos 26 al 38, en septiembre, fiesta de los arados, fiesta de los tabernáculos, día de la expiación, ¿no es cierto?, año nuevo y fiesta de las trompetas, es el mes conocido como Tisris Etanim, ¿no es cierto?, septiembre. Y lo remarcamos en rojo para que usted lo pueda observar en su pantalla. Hablemos del árbol de Navidad. Qué particularidad, ¿no es cierto? El árbol de Navidad. ¿Usted pensó alguna vez lo que significa el árbol de Navidad? Ni siquiera tiene un solo versículo de fundamento bíblico. Tal vez usted pensó que está agradando a Dios con lo que está haciendo y quizás piensa, como muchos pastores evangélicos en el día actual, que tiene un apoyo bíblico de lo que se está haciendo aún dentro de la iglesia con una apostasía aberrante que se está dando en la actualidad. Hablemos del muérdago, el pino. Para los antiguos druidas, que eran unos sacerdotes satánicos y magos celta, el muérdago, pino, era una planta mágica que utilizaban para protegerse, por ejemplo, de los rayos, de la maldad, de las enfermedades, para ayudar aún a mujeres estériles a la concepción y para hacerse también invisible. Recuerde que el muérdago se utiliza a mediados de diciembre en diferentes partes de América Latina, gran parte de Europa, Estados Unidos y Canadá. ¿Para qué? En las plazas centrales se convocan, tienen que ser un mínimo de 100 parejas, de ahí para arriba toda la cantidad que quiera, pero no menos de 100. Se pone un muérdago y debajo de ese muérdago se tienen que dar un beso en la boca las parejas. Y esto es para asegurar una bendición de pareja por el resto de la convivencia mientras duren sus vidas, lo cual
lo que produce es una maldición en las parejas cuando se besan debajo de un muérdago conocido como el pino, la planta mágica. Con los años esa creencia de poderes mágicas fue pasando de generación a generación y se cree que fueron los latinoamericanos quienes por primera vez anunciaron el poder de esta planta que sin duda alguna para ellos es grande y es maravillosa. Entonces el árbol de Navidad procede de Egipto y su origen data de un largo periodo anterior a la era cristiana. Las coronitas y todas esas cosas que se usan relativamente para la fecha de la Navidad ya se usaban en aquellos tiempos. ¿Qué le parece a usted esa situación? Aquí puede observar, ¿no es cierto?, en el centro de su pantalla, ahí tiene un pino, un árbol de Navidad, ahí tiene a las personas decorándolos, esto es un alto relieve rescatado y fotografiado de los antiguos murales en Egipto. Ahí lo tiene nuevamente, en el centro el pino, ¿no es cierto?, siendo ya decorado para celebrar esa festividad anual en cada hogar. La Biblia habla acerca del árbol de Navidad. Jeremías capítulo 10 dice lo siguiente, versículo 3, porque las costumbres, atención, plural, son muchas, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Versículo 4, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Observe el árbol a la izquierda de su pantalla y podrá observar cómo está decorado. Y sin duda alguna tiene una base por debajo para que el árbol no se pueda caer. Versículo 5, derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Vamos al versículo 8, todos, plural, se infatuarán, y ahí viene lo más tremendo, y entontecerán. Imagínense, esto es lo que Romanos habla en el capítulo 1, versos 18 al 31, cuando dice que los entrega a una mente reprobada. Eso significa enloquecer, eso es lo que en hebreo la palabra fatua, loco, persona que no tiene coherencia en sus pensamientos y sus acciones. Repito el versículo 8, todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño, o sea, el árbol de Navidad. Versículo 9, traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra del artífice y de manos del fundidor, los vestirán de azul y de púrpura. Atención, observe el árbol de Navidad, podrá ver el azul, podrá ver la púrpura, cómo está allí. Jeremías capítulo 10, versículos 3 al 5, versículos 8 al 9. He ahí una perfecta definición del árbol de Navidad, el cual no puede estar en un templo evangélico, no puede estar en tu hogar, y si lo tienes, quémalo. No lo regales a nadie porque regalas maldición. La Biblia nos ordena no aprender ni seguir las costumbres de los paganos. El árbol de Navidad es considerado en este pasaje como un símbolo de idolatría. Entonces, el árbol de Navidad es decorado con un sinnúmero de cosas, pero lo que mucha gente no sabe es que a partir del siglo III después de Cristo, cada adorno brillante y en forma circunferencial, redonda, ¿no es cierto? Esto representa la cabeza de un cristiano. Esto quiere decir que un árbol que tenía muchos de estos adornos representaba la cantidad de cristianos evangélicos que se habían matado durante ese año en curso. Imagínese usted, supongamos, en la ciudad donde usted está viendo este video, ¿no es cierto?, una ciudad puede tener 10.000 habitantes, el árbol de Navidad que usted tendría en su casa tendría que tener, por ejemplo, si en ese año se mataron 500 cristianos, debería de ser adornado con 500, ¿no es cierto?, ¿cómo le diríamos?, circunferencias, como unas pelotitas colgadas, redondas,
en el árbol de Navidad. Si usted no lo tenía, representaba una afrenta a la Iglesia Católica Apostólica Romana y al Imperio Romano. Y esto significaba que su cabeza iba a rodar por el piso. Y eso era obligatorio en todos los hogares. Imagínense, hoy en día muchos cristianos evangélicos adornan el árbol de Navidad y no saben lo que están haciendo. Qué triste, ¿no es cierto? Elementos decorativos del árbol de Navidad. La tradición de adornar el árbol navideño se inicia en Babel, fundada por Nimrod. Para su decoración se empleaba una gran diversidad de objetos y elementos, siendo hoy en la actualidad los más tradicionales. Y vamos a ver cómo es esto. Estrella de 5 puntas, colocada generalmente en la punta del árbol, significa ligadura con el ocultismo. Esfera, ordenada por el cardenal Bonifacio, debía adornar el mencionado árbol, representado con ellas cuántos cristianos se habían matado en esa área donde vivían en aquel momento. Lazos representaban la fiel unión a la Santa Madre Iglesia. Luces representa a la Iglesia Católica Apostólica Romana como la única guía en el mundo. Bien. Entonces ahí puede observar el árbol, puede observar la estrella de 5 puntas ahí arriba y vamos a observar el significado de ella, ¿no es cierto? A medida que avanzamos, ahí lo tiene nuevamente, dentro de las iglesias está el árbol, está el nacimiento, conocido también como el portal de Belén, las coronas, como usted puede verla al fondo de su pantalla en la ventana, ahí la está observando. La estrella era utilizada en brujería, rituales ocultos para realizar rituales satánicos, ordenación de sacerdotes satánicos, puede estar dentro de un círculo o no, de cualquier manera representa al mismo diablo, el Señor lo reprenda. Ahí tiene la estrella, como está, ¿no es cierto?, dentro de un círculo negro, 5 puntas. Ahí la tiene en forma de, por ejemplo, una joya, un colgante que muchas personas la llevan en el día actual. Sobre todo los practicantes del satanismo llevan colgado esto en sus pechos, los sacerdotes satánicos también, ¿no es cierto?, los que están estudiando el satanismo igual, y en cada una de esas puntas que usted observa de la estrella alrededor del círculo es que se ponían determinadas velas. ¿Por qué le explico lo de las velas? Las velas eran de colores, el sacerdote se paraba en el centro de la estrella, ahí y se hacía el ritual. ¿Por qué le digo las 5 puntas? ¿Por qué le digo las velas? Mire esto. ¿Puede observar usted esto? ¿Se da cuenta por qué la corona tiene mucho que ver cuando es colgada en una puerta, luego llevada dentro de la casa y ponen las 5 velas de colores pues, que están por allí? Luego le explicaré, ¿no es cierto?, el significado de cada uno de esos colores. Identificación de los satanistas. Es una deidad demoníaca y es el símbolo de Satán. Puede verse como una joyería o en rituales satánicos de brujos y sacerdotes satánicos. La estrella satánica de 5 puntas. La estrella se utiliza en los ritos de encantamiento, conjuros de magia negra, blanca. Observe detrás de la estrella la forma anatómica de un cuerpo humano, esto es, para causar daño a otras personas. Y también el símbolo que va a ver ahora, usted lo habrá visto en algún lugar, por ejemplo, donde practican, ¿no es cierto?, medicina esotérica o consultorios de psicólogos y neuropsiquiátricos. Observe, ahí tiene la estrella con la forma anatómica de la persona entrelazada entre la estrella y la persona, lo cual se utiliza para hacer daño a terceras personas. Y eso está muy difundido en el día actual a través de la nueva era. La fiesta pagana más estrechamente asociada con la Navidad era el Saturnal romano, también llamadas Saturnalias o Saturnales, desde el 8 de diciembre al 31 en honor a Saturno, dios de la agricultura. A la luz de las velas y antorchas se celebraba el fin del periodo más oscuro del año y el nacimiento del nuevo periodo de luz o nacimiento del Sol Invictus, coincidiendo con la entrada del Sol en el signo de Capricornio,
solsticio de invierno. Algo dice, ¿no es cierto?, de lo que vive la humanidad en el día actual. Tremendo. Eran 23 días de bulliciosas diversiones, banquetes e intercambios de regalos. Las fiestas comenzaban con un sacrificio en el templo de Saturno, al pie de la colina del Capitolio, la zona más sagrada de Roma, seguido de un banquete público al que estaba invitado todo el mundo que estaba por allí. Observe, al pie de la colina del Capitolio. ¿Se habrá equivocado el Espíritu Santo cuando le dictó el libro de Apocalipsis capítulo 17 y 18 cuando habla de los 7 montes donde está sentada, sin duda alguna, la Babilonia, la madre de todas las rameras? Creo que no. Dios es sabio y maravillosamente poderoso, bendito sea el nombre del Señor. La pregunta es, ¿quién era este señor? Santa Claus, ¿no es cierto? Estas son algunas formas de mencionar al pintoresco personaje de la Navidad en los diferentes países de América Latina. Por ejemplo, Santa Claus en Estados Unidos, Canadá, gran parte de Europa, Papá Noel en Suramérica, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina. En Chile le llaman Viejo Pascuero y hay sucesivamente diferentes nombres que se aplican, ¿no es cierto?, a este pintoresco personaje que aparece por todas partes y que no podemos creer que en el día de hoy se presten para seguirlo bajo un radar, bajo un GPS, ¿no es cierto?, a nivel mundial para ver dónde se va ubicando y dónde va llegando para traer el mencionado regalito. El origen es pagano, su carácter real no es tan benévolo y tan santo como muchos suponen. El nombre de Papá Noel, Santa Claus o Viejo Pascuero es una distorsión del nombre San Nicolás, quien era un obispo católico romano que vivió en el siglo III. Enciclopedia Británica, volumen 9, página 648, edición número 10, dice lo siguiente: San Nicolás, obispo de Mira, un santo honrado que se vestía de rojo y barbas blancas y llevaba regalo para muchas personas en la Nochebuena y era venerado por los griegos y los romanos en el mes de diciembre. Se dice que desde ahí se originó la vieja costumbre de dar presentes, regalos de todo tipo, en secreto, la noche de San Nicolás. Posteriormente, por decreto cardenalicio, se transfirió al 25 de diciembre y de ahí procede la asociación de la Navidad con Papá Noel, Santa Claus o Viejo Pascuero. Hablemos de otra cosa importante, los regalos que aparecen allí, ¿no es cierto? Los regalos, ¿qué es lo que pasa a través de los regalitos? ¿Qué hacen los periodistas, los actores, las actrices que traen o reciben regalos, empresarios? Muchos de ellos tienen miedo de agarrarlo cuando es algo para comer o beber. Tienen miedo por causa que le puedan venir preparados mediante brujería por medio de ello, para destruirlo, para derrumbarlo, porque eso es lo que se practicaba y se hacía en aquellos días, ¿no es cierto? El origen de dar y de recibir obsequios sin poner nombres y apellidos era una costumbre druida, sacerdote satánico celta. ¿Por qué? Porque se preparaba el regalo para hacerle daño a la persona B. La persona B se preparaba para destruir a otra persona, la persona C. La persona C se cubría para que ese mal rebote en contra de la persona A. Y así iba desparramándose todo eso. Déjeme decirle algo, el verdadero cristiano no tiene un día particular para regalar. El verdadero cristiano regala cualquier cosa con nombre y apellido, un texto bíblico y orando para que sea de bendición ese regalo, cualquier día del año, y no tiene que ser un día en especial. Pregunta, ¿qué es lo que debe de abominar el cristiano en el día actual? Los adornos paganos, como el árbol de Navidad, que nada dicen de Cristo y mucho dicen de la adoración al dios Sol en la antigua Mesopotamia. Sin duda alguna, las coronas.
¿Por qué? Ahí las tiene, mi amado hermano, usted lo está observando en la pantalla de su televisor. Tenemos de diferentes formas, son redondas, circulares, campanitas, tenemos las circunferencias redonditas de colores allí, cada una de ellas. Puede observar ese moño que se ata ahí arriba, todo eso tiene un significado muy especial. El origen de la corona de Navidad se remonta a los cultos paganos y satánicos dirigidos por los sacerdotes druidas en el año 700 a.C., en los que se acostumbraba a hacer un círculo con ramas, hojas y sobre el cual se colocaban varias velas de color rojo y luego se procedía a realizar los rituales satánicos. La corona se utilizaba para enviar la muerte al hogar de alguna persona en cuestión. Si usted la vio colgada en una casa, en una puerta, esto se hace a partir de la última semana de noviembre. Años más tarde, Roma obligatoriamente ordena que todo habitante debe poner en la puerta de la casa una corona. Imagínese. Entonces, en la actualidad, usted puede observar en la puerta principal de una casa se encuentra instalada la corona, la cual debe ser puesta en la última semana de noviembre. Sin duda usted se podrá imaginar la maldición que están llevando a ese hogar. La Biblia dice, no te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Fuerte, celoso, atención la palabra celoso, él no comparte su gloria con nadie, él la quiere para él solo. Vuelvo para atrás, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Atención, dice la maldad de los padres. Padres que sin duda alguna aborrecen a Dios. Tengo mi propia religión, usted aborrece a Dios. Creo en Dios a mi manera, aborrece a Dios. Hace todo este paganismo en su casa, aborrece a Dios. Y usted transmite esa maldición, primera, segunda, tercera, cuarta generación. Suponga que cada generación de su familia viva 90 años. 4 por 9 nos da 36, 360 años de maldición, enfermedad, muerte, divorcio, tristeza, llanto, amargura, ¿no es cierto? Todo lo que usted se pueda imaginar en esa gente. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Él quiere la gloria para Él solo, nada más. Dice, y se lo vuelvo a repetir, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es clarita la Biblia, no se equivoca. Ahí lo tiene, tercera y cuarta generación. Entonces, tenemos que pensar que si somos cristianos evangélicos, ¿qué tiene que hacer un cristiano con el arbolito en la casa? ¿Qué tiene que hacer un pastor con el arbolito de Navidad dentro de la iglesia? ¿Qué es eso de andar intercambiando regalos? ¿Qué es eso de andar vistiéndose de rojo, disfrazándose de Santa Claus, poniéndose la barba blanca, etcétera, etcétera? Hay gente que se ha caído de los techos, se ha matado, ha pasado por accidentes tremendos, otros murieron dentro de las chimeneas tratando de ingresar y cuando las prendieron quemaron a la persona allá adentro. Segunda de Corintios 5:17 dice clarito el apóstol Pablo hablándole a los griegos que eran bien paganos, idólatras, de modo que si alguno está en Cristo, hace una coma, separa la oración diciendo nueva criatura es, planta la oración ahí con un punto y coma y podemos resaltar las cosas viejas pasaron. Otro punto y coma ahí, separa la oración. He aquí, todas son hechas nuevas. Quiere decir que en Cristo, si todas las cosas fueron hechas nuevas, usted y yo no podemos andar celebrando algo que no está en la Biblia, sin duda alguna. Ahí lo tiene, las cosas viejas pasaron. Ahora Cristo es lo más importante en nuestras vidas. San Juan 10:10
dice algo importante. El ladrón, habla de Satanás, no viene sino para hurtar, número 1, 2, matar y tercero, destruir. Separa la oración Juan y dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Significa bendición mientras usted tiene vida en esta tierra. Pero ¿sabe qué? Esa palabra de abundancia habla de la continuidad que el alma va a pasar con Cristo por el resto de la eternidad. Repetimos, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Las velas. Esas aparecen ahí en la corona. Vamos a observarla, ¿no es cierto? Tal vez usted se preguntará por qué las velas se acomodan de cierta manera en el círculo de la corona. Todo tiene un mensaje directo desde las tinieblas. Observe a continuación. Tenemos la vela de color amarillo. Fíjese bien, ahí la tiene. Entonces, observe el número 1 en la corona. Fíjese la posición como va apareciendo, ahí la tiene, porque no todas llevan un orden, van cruzadas. Observe, esa es la número 1, la vela amarilla. La vela de color amarilla se utiliza en los rituales para invocar un demonio predeterminado para que se produzca prosperidad económica en la persona en cuestión. Todos los que hablan de la nueva era, todos los chamanes, toda la gente que habla, ¿no es cierto?, de los elementos de las transferencias espirituales y lo que es angelología, hablan de la vela color amarilla para producir prosperidad económica en los hogares, lo cual lo único que está invocando es un demonio para que venga a poseer su casa, su economía y también su vida y mantenerlo cegado en cuanto al evangelio. La vela color rojo, ahí la tiene, observe usted, entonces está ubicada, cruzada, enfrente es la número 2, la vela roja. Las velas de color rojo se utilizan en los rituales para invocar un demonio y amarrar a una persona en el ámbito sentimental. Cuando se va a ver al brujo, ellos en la estrella de 5 puntas colocan la foto, el nombre, ¿no es cierto?, de esa persona y encima de la foto ponen la vela color rojo y el sacerdote satánico empieza a hacer el ritual de lo que es un amarre, ya sea para amarrar a una mujer o un hombre, ¿no es cierto?, en el ámbito sentimental. Totalmente satánico. Y eso está en los hogares en el día actual. Imagínense cómo vive mucha gente evangélica. Miremos entonces la vela número 3, que es la vela color verde. Si usted observa, mi amado, está cruzada, está enfrente, ¿no es cierto?, de la número 2, la vela número 3, que es la de color verde. La de color verde se utiliza en los rituales para invocar un demonio. Los chamanes lo usan para invocar sanidad, entre comillas, a una persona. Es lo que usted y yo conocemos en el folclore popular de muchos pueblos, ¿no es cierto?, el curandero. Él invoca con una vela color verde ese demonio para sanar a determinada persona. El término chamán muchas veces se utiliza en las ciudades, pero antiguamente se utilizaba la palabra directa de decir un curandero. Luego tenemos la vela color naranja, ahí la tiene. Esa vela aparece en el punto número 4 de la corona, cruzada, enfrente de la número 3. Obsérvela bien, porque todo tiene una simbología. Y por último, las velas de color naranja se utilizan en los rituales para invocar un demonio y así darle a la persona inteligencia creadora, o sea, es largo de poder explicarlo acá, pero se invoca ese demonio cuando, por ejemplo, la persona dice que va a estudiar artes, ¿no es cierto? Y en el arte hay una musa, un demonio que aparece ahí, se invoca y se utiliza esta vela de color naranja para tener inteligencia intelectual, ya sea un escritor, ya sea, puede ser un cantante, un actor de teatro, un financista, lo que usted quiera. Entonces
ese demonio lo que hace es entra y empieza a manejar y a manipular la mentalidad de la persona. De ahí que se puede hablar de la autoestima, y cuando eso se va para abajo, la inmoralidad se apodera en la persona y la gente dice, ¿cómo es posible que esta persona ha caído en tanta inmoralidad? Bueno, eso tiene una raíz y está por ahí, en la vela color naranja. Entonces, cuando usted ve eso, ahí podemos ver la corona. Ahora aparece la número 5, y la número 5 es la vela de color blanco. Si usted observa en la corona, ahora está en el centro, ahí en el centro. ¿Y por qué el blanco en el centro? Porque el blanco está asociado con la santería, ¿no es cierto? El sacerdote que va a hacer el ritual, no crea que se va a vestir de negro, no, se viste de blanco. Observe cuando las personas van a determinadas pirámides en el solsticio, se visten de blanco. Eso habla pacto, ¿no es cierto? Habla fidelidad, sacerdocio satánico. Por eso la vela está en el centro y ahí está el número 5. Pero ahora nos está faltando algo acá. No sé si usted lo está notando, lo ve. Nos falta algo, y es poder, ¿no es cierto?, ver en cómo utilizar esto. Este demonio que es para la invocación y brindar claridad mental a la persona. Por eso la vestidura blanca, ¿no es cierto?, que tiene que utilizar la persona para poder tener esa claridad mental de poder adorar a esos demonios. Bien, entonces vuelvo a mostrarle acá la corona y no sé si mira, pero nos falta algo ahí. Ahí está faltando algo que tiene que marcar su fidelidad a Roma, su fidelidad a la Santa Madre Iglesia, su fidelidad al infierno. ¿Nota usted que falta algo ahí? ¿Qué será lo que está faltando? Mire en su pantalla, por favor. Es el moño rojo. Si no tiene ese moño rojo, significa que no hay fidelidad a Roma. Y en el ámbito del ocultismo significa fidelidad a Roma, pero fidelidad al mismo infierno. Imagínese esa corona en las casas, en las puertas, en las ventanas, dentro de las iglesias evangélicas, como aparece en tantas partes del mundo. Lo único que arrastran a llevar ahí es pura maldición. ¿Qué debe abominar el cristiano? Las posadas, de cuyo origen la Biblia no habla y que son el invento del comercio establecido y de comerciantes sin escrúpulos con el pretexto de divertir a los niños, pero que en realidad los prepara para las fiestas carnavalescas de los adultos con libertinaje, grandes borracheras que duran desde el día 8 de diciembre hasta el 1 de enero, o sea, una novena sangrienta que pone a trabajar los cuerpos policiales y a los centros médicos a nivel mundial en los días en que nos encontramos viviendo. Ahí tiene usted la posada, eso es lo que debe de abominar un cristiano, y esto es visto muchas veces en iglesias evangélicas y en hogares cristianos evangélicos. ¿Qué debe abominar el cristiano? Los nacimientos, que últimamente se han convertido en parte de la cultura nacional con sus ya bien difundidas pastorelas, lo cual llevan a la idolatría, porque el niño se enternece con la visión de el portal de Belén y termina adorando y besando a los muñecos de yeso y se olvida de que Jesús vino a este mundo para salvar al ser humano de sus pecados. Ahí lo tiene, el nacimiento, o conocido como el portal de Belén, puesto en muchos hogares y puesto también en muchas iglesias evangélicas en el día actual. Seguimos con qué es lo que debe abominar el cristiano. El intercambio de regalos, que son una exigencia, una presión y una obligación en oficinas, escuelas, iglesias evangélicas, y que representan el triunfo del comercio establecido y el culto a la sociedad de consumo que padecemos ya hace varios siglos en lo que estamos viviendo en este mundo. La mejor manera de no celebrar la Saturnalia es terminar con ese abuso comercial del intercambio que obliga a comprar y a regalar, además de recibir una serie de baratijas que tiene que volver a regalarse o ponerse en la basura por su importunidad y mal gusto. Las tarjetas navideñas, que ya
han caído en desuso por insulsas y de gusto vulgar que realmente no hablan de Jesucristo y tampoco hablan del plan de salvación. Las mentiras como eso de que los Reyes Magos, Santa Claus y el Niño Dios traen regalos a los niños que se portan bien y que normalmente no funciona esto entre los niños pobres que se portan bien, sino entre los niños ricos que se portan totalmente mal. Y eso lo vivimos en la presente actualidad. ¿Qué falta hace terminar con la pretendida guarda de la inocencia del niño llamándose ignorancia y que pone a los papás que mienten a los niños en camino de ir al infierno por mentirosos? Como la Biblia lo establece, además de enseñar a los niños a continuar la mentira y seguir los pasos de sus padres y a apartarse del verdadero evangelio del Cristo glorioso para celebrar una Saturnalia pagano. Paganismo, idolatría de ayer y de hoy. Sin duda alguna es lo que vive el ser humano. Imagínate, la Escritura dice en San Juan capítulo 4, versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hoy el centro de adoración es el alcohol, la corona que usted puede ver ahí, eso es lo que se está adorando. Observe el becerro de oro idolatrado ayer. Hoy es Santa Claus, ¿no es cierto? El viejo pascuero, el Papá Noel de mucha gente en la actualidad. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 4, versículo 23, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Atención, te ha prohibido. No nos podemos hacer imágenes y adorarla. Éxodo capítulo 20, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Hoy, ahí tiene el arbolito, tiene las imágenes colgadas, la estrella con 5 puntas ahí arriba, el portal de Belén. Eso es lo que la humanidad y muchos evangélicos en el día actual están adorando. Ahí lo tiene en una imagen completa, ¿no es cierto?, acerca de lo que significa paganismo, idolatría de ayer y de hoy. Y eso podríamos decir en el día actual que los becerros de hoy. Es por eso que podemos mirar cuando Jeremías capítulo 10, verso 3 dice, porque las costumbres de los pueblos que son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Jeremías 10, versículo 3, Navidad, vanidad, verde y rojo, ahí lo tiene para que lo pueda entender. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, las generaciones anteriores. Recuerde Josué, Moisés, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad. Y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ella. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Segunda de Reyes capítulo 17 versículos 15 al 16. Entonces ahí tenemos lo que es tradición y más tradición. Respondiendo, él les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Mateo capítulo 15, versículo 3. Entonces, lo que podemos ver cada año, ¿no es cierto? Durante 11 meses, muchos gritando, soy de la sana doctrina. Cantaron, clamaron, predicaron, amado hermano, pero se va acercando diciembre y se convierten en los más paganos que pueden haber, llevando idolatría dentro de los templos, llevando arbolitos, postrándose, regalos, intercambio y encima cantando canciones del mundo en los altares. Eso se llama fuego extraño, y por eso la ira de Dios recae sobre lo que es este planeta Tierra. Sin duda alguna la gente lo está viviendo en el día actual. Dice la Biblia en Mateo 15 versículo 8, este pueblo de labios me honra,
mas su corazón está lejos de mí. Mateo capítulo 7, versos 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonio, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mi hermano, grábese esto en su cabeza, en su mente, en su corazón. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para la que la tengan en abundancia. Después de ver este video, tal vez tenga muchas preguntas importantes en lo concerniente a su propia salvación. Tal vez usted no conoce a Jesucristo, tal vez usted es una persona descarriada y no está seguro de que sus pecados han sido perdonados. Quizás le falte la seguridad de que ha recibido el don de la vida eterna. Si usted tiene dudas respecto a su propia salvación, lo invito a que tenga una experiencia personal de la verdad de la enseñanza de la Biblia acerca de la salvación. Por favor, confiesa sus pecados a Dios. Confíe en el perdón que da Jesucristo y reclame por la fe la promesa del perdón y la vida eterna. Esté seguro de que Dios le dará lo que le ha prometido. Para ayudarlo en esto, lo invito a que ore con toda sinceridad, en voz alta, ahí, frente a ese televisor, frente a la pantalla que usted está mirando, esta oración. Hágalo junto conmigo en voz alta y la oración dice así. Amado Dios, yo confieso que soy pecador y que necesito tu perdón. Siento dolor verdadero por mis pecados y te pido con humildad que me perdones y me limpies. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo creo que Jesús murió en la cruz en mi lugar y que resucitó por mi salvación. Por la fe acepto de ti el don de la vida eterna y con tu ayuda prometo servirte mientras viva. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Padre Celestial, gracias por esta vida que te recibe como único y suficiente Salvador personal. Perdona toda falla, toda falta, todo pecado. Úngelo con el poder de tu Espíritu Santo. Levanta de esta persona una herramienta útil en tus manos y que a través de sus labios miles de almas sean salvas para la gloria y la honra de tu nombre. Amén. La Biblia dice, mi amigo, a todos los que le recibieron, a Jesucristo, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Esto está en San Juan capítulo 1, versículo 12. Es una promesa para vida eterna. ¿Qué le puedo decir? Bienvenido a la familia de Dios. Dios te bendiga ricamente.